Buenos días. Hoy estamos iniciando nuevamente nuestra transmisión de este día. Gracias a Dios por la vida que nos da, gracias a Dios porque podemos estar con vida. Siempre me ha gustado y he agradecido a Dios el que Dios tenga la misericordia de darnos un día más de vida, y cada día que amanece es para darle a Dios la gloria y la honra. El día de hoy especialmente quiero saludar a todos mis grandes amigos y todas las personas que nos están siguiendo, y me da mucho gusto poder saludar hoy en primer lugar por ahí a mi hija Lilia, que está trabajando en la tortillería allá en su negocio. Dios te bendiga, hija. Dios bendiga a cada una de las muchachas. Que Dios las cuide, las guarde, las proteja, y que puedan escuchar la palabra de Dios y meditarla, y que tengan un bonito día por ahí. Saludos a la hermana Jovita, que está por ahí con ustedes. Muchas bendiciones. Quiero saludar también a mis hermanos de la colonia José Puentes Pantoja, que siempre nos están siguiendo en esta transmisión. A, a todos y a cada uno de ellos, muchas bendiciones, y preparémonos para poder reunirnos con nuestro Señor Jesucristo en el momento que Él así lo determine. También quiero enviar un saludo a mi hermano David, pastor de la iglesia en Tierra Blanca, presbítero de ese lugar. Un saludo, hermano, sigue adelante, sigue buscando al Señor. Que Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, que sin duda te están apoyando fuertemente. A toda la iglesia un saludo, y también por ahí a nuestros hermanos de la iglesia de Llano del Medio, todos los que nos siguen, los que nos conocen y siempre toman el gusto de orar por nosotros y de seguirnos en esta transmisión que estamos haciendo, compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios. Por ahí a la iglesia también de Zapalote, Izhuatlán de Madero, Veracruz. Saludos a todos mis hermanos, que Dios les cuide, les guarde y les bendiga. Quiero también aprovechar para enviar un saludo a la iglesia Centro Familiar de Adoración, a nuestro pastor Juan Martín Sotomayor, a su familia, a cada uno de los misioneros que pertenecen a esta iglesia, a nuestros hermanos, que Dios les ayude, les bendiga, prospere su ministerio. Por ahí a nuestro hermano Abdiel, que está trabajando ahí en la zona de Marruecos. Que Dios le bendiga, le prospere y le ayude a poder continuar con ese ministerio. A nuestro hermano Antonio y su esposa Justine, también un fuerte saludo. Ellos están trabajando ahí en Jordania. Así es que ahorita están aquí en México, pero un fuerte saludo a mis hermanos, mucho éxito, muchas bendiciones. Así es que también enviamos un saludo aquí a nuestros hermanos de Rosa de Sarón, la iglesia donde estamos participando. Gracias a Dios porque el día de hoy tenemos la visita de nuestros hermanos coreanos que nos visitan, y es para nosotros un gran honor poder saludarles y poder también orar por ellos para que Dios siga bendiciendo su gran ministerio, su gran amor hacia la obra de nuestro Dios. También queremos en esta ocasión saludar a toda la familia mía, mi esposa, mis hijos, a los 5 hijos que tengo. Que Dios los bendiga y los guarde y que los prospere, y que sigamos adelante buscando la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar al Señor después de estos cortos saludos. Vamos a orar al Señor para que Dios nos bendiga y nos guíe a través de su Espíritu Santo para poder aprender, para poder recordar, para poder motivarnos a este momento glorioso en el que Cristo pronto aparecerá. Padre bendito, Señor Todopoderoso, estamos delante de ti en tu presencia, Señor, y queremos adorarte, bendecirte, Señor. Hoy vamos a hablar, Señor, acerca de un tema importante, Padre bendito, y queremos
la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo para que nuestra vida esté, Señor, preparándose, esté lista, Señor, para ese encuentro glorioso de tu venida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú no tardas, tú lo has prometido. Tú, Señor, has dicho que regresarás por tu pueblo, por tu testigo, para estar contigo por toda la eternidad, alabando, adorando y glorificando tu bendito y santo nombre. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, justo, santo y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer en la palabra de nuestro Dios un pasaje bíblico y vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y versículo 17. Solamente dos versículos vamos a estar estudiando de la palabra de nuestro Dios, y dice así la palabra de nuestro Dios: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hoy estaremos hablando precisamente sobre este tema muy importante, y vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a darnos cuenta cómo el apóstol Pablo, dentro de todos los eventos que están sucediendo, que están aconteciendo y que van a suceder, el evangelista Lucas presenta cómo Jesús lleva a sus discípulos a este lugar llamado Betania, y ahí les da las últimas instrucciones y recomendaciones para sus discípulos, y les dice, bendiciendo, y les dice que no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Así es que esperen pacientemente ese momento en que la promesa que se dijo del profeta Joel descendería sobre de ellos, para que entonces pudieran ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Una vez que Jesús da estas instrucciones a los discípulos, dice la palabra de Dios que una nube levantó a nuestro Señor Jesucristo, y mientras él va perdiéndose en el espacio, va siendo subido, elevado hacia arriba, los ojos de los apóstoles están fijos en este momento en el que Jesús va desapareciendo de la vista de cada uno de ellos. Esto está sucediendo cuando podemos pensar que también dentro de cada uno de ellos había una grande incertidumbre. ¿Qué iría a pasar? ¿Qué sucedería? ¿Qué continuaría? ¿En qué terminaría todas aquellas cosas que Jesús ha estado diciendo? De tal manera entonces que mientras ellos están haciendo conjeturas, vamos a darnos cuenta que unos ángeles, dice la palabra de Dios, con vestidos resplandecientes se hacen presentes y le dicen a los apóstoles: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros vendrá otra vez a vosotros, como le habéis visto ir. Así es que si había alguna duda, si había alguna desesperanza, si había alguna tristeza, si había alguna angustia, aquí se estaba afirmando que no deberían de estar pensando de esta forma o de esta manera, porque así como Jesús había sido tomado, así vendría otra vez. Esto lo habían dicho los profetas, esto lo había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente Jesucristo, sino aún los ángeles están ratificando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y
Ahora bien, podemos nosotros analizar y darnos cuenta y hacernos esta pregunta. Cuando hemos llegado o nos han invitado o tenemos alguna invitación particular de alguna persona que para nosotros se considera importante, cuando se va acercando la fecha nos vamos preocupando para poder estar listos y preparados y poder estar con él en la fiesta o en algún viaje, en alguna invitación que nos hagan. Ahora, podemos ver nosotros y darnos cuenta que aquí no, Jesús es el que nos está diciendo, Jesús es el que ha dicho que Él regresará pronto nuevamente, pero no viene eso, viene como antes, como al principio, no viene para llevar una vida, en este caso, como la que vivió cuando Él vino a la tierra, sino que ahora viene y desde el cielo, desde las nubes, nuestro Señor Jesucristo levantará su pueblo, levantará su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no son los edificios. La iglesia no son las cuatro paredes que encierra el edificio donde toda la gente se reúne o se congrega. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos todas las personas que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La iglesia somos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que nos estamos manteniendo firmes y estables, esperando y preparándonos para ese momento glorioso de su venida. Entonces quiero decirte que Jesús se aparecerá de repente en un momento, en cualquier momento, Él puede presentarse y es ahí precisa. Entonces, así es que esto nos lleva a que nosotros, como dijo el apóstol Pablo, que debemos tener cuidado de nuestra salvación con temor y temblor, porque no sabemos el momento en que va a venir. Él ya lo dijo. Ahora la preocupación diaria de nosotros es estar preparándonos para ese momento especial en que Él aparecerá. Muy bien, entonces vamos a iniciar en primer lugar, vamos a ver la esperanza bienaventurada de la iglesia. Y en nuestro primer inciso vamos a ver que lo que nosotros tenemos que hacer es creer en que Jesús murió y resucitó. Creer que Jesús murió y resucitó. Esta es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y lo confesamos y lo vivimos y lo creemos, esto nos da la garantía de que nosotros estamos asegurados en la persona de nuestro Señor Jesucristo y cuando Él venga nos llevará con Él. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer versículo 14 y 15 de Primera Tesalonicenses capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos precederos a los que durmieron. Aquí tenemos una palabra clave para la vida, para la creencia, para la fe de cada uno de nosotros, para que nosotros no estemos asegurándonos en la costumbre de congregarnos, en la costumbre de reunirnos, en la costumbre de poner, por ejemplo, el que nosotros vamos a la iglesia, eso nos da la seguridad. No. Eso no es lo que nos da la seguridad. La seguridad de nuestra redención, la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de que nosotros seamos levantados cuando Cristo venga, está en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dice la palabra, traerá Dios a los que durmieron en Jesús, es decir, a los que murieron creyendo en Jesús. Así es que esto es interesante.
Entonces vamos a analizar que si nosotros vamos a nuestra iglesia por costumbre o cumplimos por costumbre o cumplimos por un hábito de costumbre, entonces saber cómo nosotros también esperamos la manifestación gloriosa. El apóstol Pablo a Tito escribe en el capítulo 2, en el versículo 13, diciendo lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que la esperanza que nosotros tenemos es aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Qué bonito y qué hermoso será cuando nosotros tengamos ese encuentro personal con Cristo allá en las nubes, cuando Él nos diga: bienaventurado y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, y nos reciba y nos diga: entra en el reino preparado para cada uno de ustedes. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y en nuestro inciso D vamos a ver que esta esperanza bienaventurada de la iglesia es un misterio también. Y cuando hablamos de un misterio en cuanto a la esperanza bienaventurada, en cuanto a este momento en el que seremos arrebatados, en el que seremos llevados, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo menciona algunas cosas, y en primer lugar vamos a ver cuál es este misterio. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí nos está presentando el apóstol Pablo que no todos vamos a dormir. Cuando habla de dormir se está refiriendo también a la palabra morir. Entonces, no todos dormiremos, no todos moriremos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es que desde hace más de 2000 años nos damos cuenta que los apóstoles estuvieron predicando que Cristo venía y la gente se fue muriendo. Entonces, como que esto no es creíble. Entonces, como que hay un conflicto, hay un problema, porque se dice: bueno, si es que Cristo va a venir, si es que Cristo nos va a llevar, y cómo es que la gente sigue muriendo. Fue uno de los conflictos, problemas que vivieron las personas de Tesalónica. Por eso el apóstol Pablo tiene que hablarles de esta manera, diciéndoles que no todos van a morir. Y los que mueren, los que están muriendo, bueno, tienen una esperanza. Y los que estamos viviendo, como ahorita nos ha tocado a nosotros, dice la palabra que seremos transformados. Sí, nuestra vida, nuestro cuerpo será transformado, y dice, vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios en el siguiente versículo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vuelve otra vez a reafirmarlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al versículo 52. ¿Y por qué es un misterio? Porque es difícil para muchas personas poder entender, poder comprender. ¿Cómo puede ser posible que personas que murieron hace 2000 años, y cuando vamos a darnos cuenta, cuando quisiéramos nosotros buscar, por ejemplo, que estas personas que murieron hace 2000 años, si quisiéramos ubicar el lugar en donde fueron sepultados, y si lográramos excavar algunas tumbas, nos daríamos cuenta que ya no queda rastro de su cuerpo, porque obviamente la Biblia se cumple cuando dijo Dios que el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que el ser humano regresa de donde fue tomado, y se convierte de lo que fue hecho, que es el polvo. Entonces vamos a darnos cuenta que ya no hay nada, ningún indicio de que esta persona que existió, pueda levantarse. Pero el misterio está en que el apóstol Pablo, cuando le hacen esta pregunta, bueno, si resucitan, entonces ¿con qué cuerpo van a resucitar? Es la pregunta de los tesalonicenses al apóstol Pablo.
Y entonces el apóstol Pablo responde diciendo que cuando nosotros o el campesino deposita una semilla de trigo, no va a nacer, no va a brotar de la tierra la semilla que fue depositada, sino va a ser levantada en un cuerpo totalmente diferente. Así será con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que mis amados hermanos, mis estimados que me escuchan, quiero decir que este es el misterio, ¿verdad? Que nosotros no debemos preocuparnos en el sentido de que si la muerte nos sorprende, si la muerte se enseñorea de nosotros y nos quita la vida, vamos a darnos cuenta que creyendo en nuestro Señor Jesucristo, esta es la esperanza bienaventurada en que nosotros seremos levantados en el tiempo y momento en el que nuestro Señor Jesucristo levante a su pueblo. Pero los que estamos viviendo, ¿cómo vamos a ser levantados si la fuerza de gravedad siempre nos tiene atados a la tierra, por decir en este caso? ¿Cómo seremos levantados? Quiero presentar el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando fue sepultado. La palabra de Dios nos muestra y nos menciona que Jesús mencionó antes de morir que él iba a morir y iba a resucitar al tercer día, asunto que fue divulgado entre todas las personas, especialmente llegó a oídos de los sacerdotes y de los príncipes de los sacerdotes. Así es que cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo, cuando es sepultado, van con las autoridades competentes y le dicen, por favor, queremos que asegures la tumba, no sea que durmiendo todos los apóstoles vayan y roben el cuerpo de Jesús y entonces se anuncie y se enseñe que de verdad Jesús ha resucitado. Así es que la autoridad les dio una guardia y selló la tumba. Los soldados caen como muertos. Al amanecer, las mujeres se dirigen a ver el sepulcro de Jesús porque van a embalsamarle. Pero resulta que la tumba está vacía, no está ahí Jesús. Eh, el apóstol Pedro y Juan también asistieron a la tumba y vieron que no había ningún cuerpo, solamente habían lienzos sobre el lugar donde había sido colocado la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de todas las reuniones que estaban haciendo los apóstoles, comentando precisamente acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del testimonio de las mujeres y de algunas personas que habían visto cómo el Señor Jesús se había presentado a varios de ellos, especialmente a Tomás, le dicen, hemos visto al Maestro. Y ya hemos leído el pasaje y sabemos cómo Tomás dice, yo no voy a creer hasta que no meta mi dedo por donde pasaron los clavos y mi mano por su costado, entonces creeré. Y aquí es donde quiero que hagamos la observación y nos demos cuenta, como dice la palabra de Dios, que estando las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Cómo es posible que Jesús se haya puesto en medio de ellos? Y se dirige directamente a Tomás. ¿Y cómo es posible que Jesús se entere de lo que Tomás estaba hablando? Ahora, se dirige a Tomás y le dice, alarga acá tu dedo y mételo por donde pasaron los clavos y alarga acá tu mano y métela por mi costado y no seas incrédulo, sino fiel, sino creyente, gloria a Dios. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Jesús se estaba presentando con señales indubitables acerca de su resurrección. De ahí que algunos dicen, especialmente los testigos de Jehová, aseguran y dicen que Jesús se levantó o resucitó en un cuerpo espiritual. Mis estimados, quiero decirles que la palabra de Dios no nos muestra esto, porque más adelante lo vamos a ver a Jesús cómo se les presenta también a los apóstoles y ya les tiene preparado
un pez asado y un poco de miel y les dice que coman y sin duda que Jesús se estaba presentando. Ya no había nada que lo detuviera porque él, su cuerpo, ahora estaba glorificado. Así será el cuerpo de cada uno de nosotros, será transformado. Que si estamos escondidos, que si estamos en la cárcel, que si estamos de viaje, que si estamos en un negocio, que si salimos de vacaciones, que si estamos durmiendo, si estamos en donde estemos, de ahí nos levantará Jesús, de ahí nos levantará nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso conviene que nosotros mantengamos esa esperanza viva en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro segundo punto vamos a ver cuál sería la forma de su venida. ¿Cuál sería la forma de su venida? Y en nuestro primer inciso vamos a ver y a darnos cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo será totalmente repentina. Lo importante no es que se establezca una fecha o que se diga alguna fecha, sino lo importante aquí es precisamente que Él lo ha dicho. Y nosotros lo creemos y entonces nosotros nos preparamos para que el momento en el que lo disponga, nosotros estemos listos para irnos con Él. San Mateo capítulo 24, versículo 36 al versículo 42, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. En cuanto al día y la hora, dice, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Cuando le preguntan los apóstoles y le dicen, Señor, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? Y Jesús responde diciendo, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y vamos a ver cómo también en nuestro Señor Jesucristo da una señal o un ejemplo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo 37 al versículo 39 y nos dice así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Construyera el arca no fue de un día para otro. El arca no se construyó de un día para otro. Y menos aún que no tenían las herramientas necesarias como en nuestra actualidad, como en nuestro tiempo. Así es que esto hizo más calmado y más difícil la construcción del arca. Dios le dio a Noé las medidas, Dios le dijo qué madera, Dios le dijo cómo le diera el acabado, el terminado, los departamentos por dentro, porque él estaba invitando a toda la gente para que se salvara. Pero sabemos que esto se llevó un tiempo de 120 años. Es aproximado el tiempo en que Noé estuvo construyendo el arca. Esos 120 años nos hablan de una invitación, si no directamente, personalmente, de alguna forma, de alguna manera, la construcción del arca estaba haciendo una invitación al mundo entero para que se salvara a través del arca, para que entrara el arca, porque se había mencionado de un diluvio. Pero ¿quién va a creer en un diluvio cuando ni siquiera llovía sobre la tierra? Porque entonces la palabra de Dios nos muestra y nos manifiesta que para que la vida de la vegetación tuviera humedad, Dios hacía que un vapor subiera de la tierra y éste humedecía la tierra y éste daba la producción y la vida a todas las plantas, a toda la vegetación. Entonces hablar de lluvia no era conocido, no era común. Hablar de un diluvio, mucho menos, porque no se había dado ese momento de que hubiera una tromba o como decimos una culebra de agua o una inundación. No se pensaba. Entonces esto ayudaba a los incrédulos a no creer en lo que Noé estaba anunciando. Pero llegado el momento, Dios le dice a Noé que llame a la gente. La gente no quiere entrar.
¿Por qué no quiso entrar? Porque no tenía ningún interés en Dios. Porque no tenía ninguna, para ellos no había ninguna importancia en las cosas de Dios. De tal suerte que a lo que sí le daban prioridad, a lo que sí le daban mucha importancia, era precisamente a la comida, a la bebida, al casarse y al volverse a casar. Esta era la vida de ellos. Y entonces, como ellos, las gentes, las personas no quisieron entrar, el ser humano no quiso entrar, entonces Dios le dice a Noé, háblale a las aves, a los animales, para que ellos entren, por parejas. Y así es que es triste para nosotros tener que darnos cuenta que mejor el animal, mejor los animales pudieron obedecer y escuchar la voz de Dios y entran al arca y el ser humano perece. El agua cayó. Dice la palabra de Dios que Dios abrió las cataratas de los cielos y descendió lluvia por 40 días y 40 noches consecutivos. A veces nos ha llovido una hora, media hora, muy poquito tiempo y tenemos inundaciones. Ahora pensemos nosotros en una lluvia, en un diluvio, en fuertes torrenciales como lo sería de 40 días y 40 noches. Así es que el agua subió, 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 traspasó las montañas y desapareció todo ser vivo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, Jesús nos está dando un ejemplo. ¿Cuándo y qué señales habrá de su venida y de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús menciona diciendo, como en los días de Noé. Y los días de Noé son muy parecidos a los días que hoy estamos viviendo. Para el ser humano, hoy en este tiempo, es más importante las invitaciones, es más importante la sociedad, el socializarse con la gente. Es más importante primero lo mío y solo lo mío, y lo de Dios en último término. Si puedo, si me sobra tiempo, si tengo algún deseo de hacerlo. De tal suerte que estamos sumergidos. El ser humano está sumergido en todas las cosas de esta tierra, de este mundo, y se están olvidando que Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Muy bien. Y vamos a ver también otro ejemplo que nos muestra ahí, dice la palabra de Dios. En el versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. También el versículo 41 nos menciona, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y en el versículo 42 al 44 nos dice, velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo que estemos velando y preparándonos porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su pueblo, por su iglesia. Muy bien. Y vamos a regresar nuevamente a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios y vamos a nuestro siguiente inciso. Inciso B. Jesús no pisará la tierra en esta venida que él va a tener. Se habla de una segunda venida, pero antes de esa segunda venida estamos estableciendo, la palabra de Dios está ubicando el arrebatamiento. Quiero decir que el arrebatamiento no aparecerá, o el rapto no aparecerá en las escrituras escrito como tal. Sin embargo, Él nos levantará de entre la tierra, Él nos levantará para que estemos con Él en el cielo. Capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, versículo 16. Dice aquí la palabra de Dios. Veamos cómo. Cuando Él vino por primera ocasión, Él vino a nacer como un niño y creció como todo un ser humano normal. Creció, trabajó, aprendió, estudió y también trabajó dentro de la obra de Dios, cumpliendo así la obra para lo que Él había venido. Pero ahora vamos a darnos cuenta que ahora Jesús no pisa la tierra. Ahora Jesús espera a su iglesia desde las nubes.
Jesús levanta a su iglesia desde las nubes y en su segunda venida nuestro Señor Jesucristo pondrá los pies sobre la tierra, pero no vendrá como el humilde, el manso, sino ahora vendrá como guerrero para defender y salvar al pueblo de Israel, porque este es el propósito precisamente de su segunda venida. Y vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 16, repito, de Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios, con voz de mando, así vendrá Jesús, con voz de mando. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ahí tenemos nosotros, sería bonito, importante que nos imagináramos nosotros cómo se escucharía la voz de un ángel. Y quiero trasladarlos inmediatamente a lo que sucedió allá en el Evangelio de San Lucas, cuando la palabra de nuestro Dios se presenta a María, pero también se presenta a los pastores que están cuidando su ganado. Primero un ángel les da una señal y les dice, hoy ha nacido, hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo Jesús. Y estas señales serán, hallaréis al niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales y echado en un pesebre. A su vez, mientras este ángel está anunciando esta buena noticia a los pastores en el cielo, una inmensidad de ángeles con un coro angelical, valga la redundancia, entonando gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense cómo se habrá escuchado. Es el coro angelical, es el canto angelical más importante que ha habido en toda la historia de la humanidad. De tal manera y de tal suerte que dice la palabra de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dentro de los muchos instrumentos que tenemos, sabemos y nos damos cuenta que la trompeta es un instrumento muy ruidoso. En algunas iglesias no lo van a aceptar precisamente por lo ruidoso de su sonido, pero entonces va a ser tocada la trompeta. Así es que no va a ser oculto, no va a ser escondido. Esto sucederá en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Ahí dice, descenderá del cielo. Y luego vamos a ver el versículo 17 que nos dice que Él nos recibirá precisamente en las nubes, para que estemos con el Señor en la presencia de nuestro Dios. Nos recibirá desde las nubes. Bendito sea el nombre de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, por eso es bueno, importante que nosotros estemos listos, preparados para cuando Él haga acto de presencia para llevarnos a su reino. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Jesús nos recibe en las nubes. Y pasemos a nuestro último punto y vamos a terminar con esto. En tercer lugar, ¿quiénes se irán con Él? ¿Quiénes se van a ir con Él? Y encontramos aquí solamente a dos grupos, no hay más, solo dos grupos que se van con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga y nos levante como iglesia. El primer grupo, dice el apóstol Pablo, que son los muertos en Cristo. Ya habíamos mencionado hace un momento acerca de las personas que están muriendo en Cristo y ellos han asegurado su viaje con nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que ha aceptado a Jesús, toda persona que ha recibido a Jesús, toda persona que ha invitado a Jesús, toda persona que le ha dicho a Jesús, perdóname porque he sido pecador y quiero que me perdones, quiero que me limpies con tu sangre preciosa. Todos los que confesamos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, esas personas que morimos creyendo, que mueren creyendo, que mueren firmes en su fe, este será el primer grupo que será levantado para ir con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos dice, versículo 13 y 14 de Primera de Tesalonicenses 4.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, hermanos, no se trata de decir soy pentecostés, no se trata de decir soy católico, no se trata de decir yo no creo en nada. Aquí lo único que se trata es de que creamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el que murió y resucitó de entre los muertos y como el que viene para levantar a su pueblo y llevarlos con él para la honra y la gloria de su nombre. Y en segundo lugar, nos vamos a dar cuenta, el segundo grupo sería, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, se va en un grupo, primero, los muertos en Cristo. Y en un segundo grupo se va todo el pueblo cristiano, todo el pueblo redimido por la sangre de Jesús que esté viviendo. Así es que si estás trabajando, así es que si estás durmiendo, así es que si te fuiste al campo, si te fuiste de viaje, si te fuiste de vacaciones, si te secuestraron, si te tienen en la cárcel, si estás bajo 4 edificios abajo, escondido y atado, encadenado, de ahí nuestro Señor Jesucristo te va a levantar, nos levantará, porque no hay cosa difícil o imposible para nuestro Dios, y si Él lo dijo Él, nos levantará. Así es que confiemos y esperemos en nuestro Dios Todopoderoso. Y en nuestro inciso B vamos a darnos cuenta que eh, lo que no irá del ser humano al reino de los cielos. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 al versículo 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Entonces quiere decir que este cuerpo que tenemos corrupto, porque todos sabemos que una vez que morimos, después de unas horas, después de 72 horas, el cuerpo empieza a echarse a perder. El cuerpo se corrompe, el cuerpo se huele, el cuerpo se descompone, surge una cantidad de gusanos que devoran el cuerpo en muy poco tiempo. Y aunque queden los huesos, y lo último que termina perdiéndose o deshaciéndose al cabello, de todas formas, de todas maneras, el cuerpo y la carne, dice, la carne y la sangre no van a poder ir. De ahí que viene la transformación necesaria para que tú y yo, si estamos vivos, podamos ir a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y luego nos sigue diciendo la palabra, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así es que unos morirán. Y si morimos, dijo el apóstol Pablo, para él morimos, y si vivimos, para él vivimos. Qué maravillosa palabra de nuestro Dios. Pero entonces, al encontrarnos, al enfrentarnos ante la muerte, ante ese misterio también desconocido para nosotros, no debemos perder la esperanza. Si estamos enfermos y la enfermedad no nos deja y la enfermedad nos lleva a la tumba, si nosotros confiamos en Dios y pusimos toda nuestra esperanza en Él, no debe preocuparnos, porque esto tiene que suceder. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así es que seremos transformados los que vivimos. ¿Y qué tiempo se llevará? Dice la palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, 50 al 52. Así es que, mi estimado, te interesa, me interesa, nos conviene a todos que nos preparemos y que no juguemos y que no nos distraigamos y que no durmamos, sino que velemos, estemos sobrios, esperando ese momento glorioso de su venida, porque ese momento puede ser ahorita, en este preciso momento. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana. No importa si se tarda. Si se tarda es porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y no se pierdan.
y no se queden para sufrir lo más terrible, lo más angustioso, el día de la ira de nuestro Dios, el día de la gran tribulación donde nadie podrá escapar y nadie podrá esconderse, porque toda la maldad y el pecado nos o alcanzará al ser humano. Terminamos entonces con esto. Si el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, cómo deberíamos de permanecer? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Estamos velando? ¿Estamos preparados? ¿Nuestra fe sigue firme y nuestra esperanza sigue firme en nuestro Señor Jesucristo? Ya que nosotros, si no hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo, porque solamente Él es nuestro único Salvador. No hay otro, no hay nadie más. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que vamos a darle gracias a Dios y yo te invito ahí en donde estás, ahí donde te encuentras. Piensa, reflexiona, analiza. No es tiempo de perder más tiempo en esta tierra. No es tiempo de enfocar nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Es tiempo de aceptar a Jesús. Es tiempo de recibir a Jesús. Es tiempo de velar y prepararnos para ese momento glorioso. Que si haz de cuenta, no esperes que esto te haga reflexionar cuando haya sucedido, sino es tiempo en que tú le digas: Señor, ahora yo te pido que perdones mi pecado, que me libres de la maldad, que me libres de este día. Quiero asegurar mi vida contigo, quiero irme contigo. Así es que recíbeme, Señor, acéptame como tu Hijo y perdona mis pecados. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, ahí donde están tus hijos, ahí donde se encuentra aquel o aquella persona que habrá de escuchar esta palabra, Señor, Dios mío, que arregle su vida contigo, Señor, que se ponga a cuentas contigo, que tenga un encuentro personal contigo, Señor. Oh Dios eterno, que confiese que es pecador, Señor, y que te reciba como su único y suficiente Salvador personal, que asegure su vida, Señor, porque tú no tardas, tú vienes pronto, en cualquier momento aparecerás, Padre bendito, y no nos dará tiempo, no nos dará tiempo de ponernos a cuentas, de decir me arrepiento, porque este momento será tan rápido, tan de repente, Señor, que no nos dará tiempo de nada. Así es que aseguramos nuestra vida contigo, te pedimos perdón en nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, sálvanos, Padre, de esta ira, de la ira que ha de venir. Sálvanos, Señor, como tu iglesia. Queremos ser parte de ella. Señor, cuando tú vengas, queremos irnos contigo. No es solamente de querer y de desear, Señor, sino es, Padre, porque nosotros hemos creído que tú moriste y tú resucitaste y tú vienes pronto por tu iglesia. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas gracias, hermanos, amigos, personas que nos escuchan, por habernos tenido paciencia y por haber reflexionado juntos esta bonita y hermosa palabra de nuestro Dios. Quiero orar por los enfermos. Hay algunos enfermos. El día de ayer estábamos visitando un lugar que se llama Huejocingo aquí en Puebla y nos encontramos con algunas necesidades y quiero orar por estas necesidades, por nuestra hermana Itzel, también por una niña que se llama Carmen. Karen, perdón, ella está siendo visitada por un mal espíritu, así es que Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es grande y Dios hará la obra en la vida de esta familia. Esperamos en Dios que la palabra del Señor llegue, también toque a esta familia. Así es que vamos a orar por estas personas, por nuestro hermano Eliud, que ha estado delicado de salud también, y no dejamos de orar por nuestra hermana Suriana allá en Llanos del Medio. Y si alguien más, ¿verdad?, tiene alguna necesidad, por ahí seguimos orando también por nuestra hermana Elizabeth Medrano, ¿verdad?, por las necesidades que ella ha presentado. Así es que vamos a orar al Señor en esta hora. Padre bendito, Dios Todopoderoso, sabemos, Señor, que nosotros humanamente no tenemos ningún poder, Padre bendito, para hacer cosas naturales o sobrenaturales, pero tú sí, Señor. Tú eres el poderoso, tú eres el Santo de Israel, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro ayudador. Tú nos has dado toda la autoridad, Señor,
para poder, Señor Dios eterno, hacer cosas. Tú dijiste a través de tu palabra, y mayores cosas que estas haréis en mi nombre. Así es que, Padre, no es en nuestro nombre, es en tu nombre, Señor. Quiero poner en tus manos, Padre bendito, el problema, el conflicto de tu hija Itzel, para que tú, Señor Dios eterno, le ayudes, le intervengas. Padre, haz justicia de esta hija tuya, Señor, en el nombre de Jesús, y de esta manera fortalece su fe, Señor, porque está pasando por este conflicto que tú ya sabes y tú ya conoces, y en el nombre de Jesús esperamos y creemos que tú la sacarás adelante y saldrá más que vencedora, triunfante, porque tú eres el Dios, nuestro Dios de los triunfos, Padre. La ponemos en tus manos. Te ruego también, Señor, por esta niña de nombre Karen, Señor, de Huejocingo. Tú conoces muy bien, Señor, esta situación. Ella está viviendo, Señor, eh, un, eh, un momento difícil, porque ella está siendo acosada por este espíritu malo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que aparte, Señor, este mal espíritu de su vida, Dios mío. En el nombre de Jesús, hazla libre para la honra y la gloria de tu nombre. Hazlo por amor de tu nombre, hazlo por tu misericordia. Haz una nueva misericordia, no sin antes, Señor, que esta familia pueda ver, Señor, y pueda ver las maravillas y pueda rendir su vida a ti, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Las ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu hijo Eliud está en tus manos, Señor. Sánalo, Señor. Sálvalo, Padre. Quita esta enfermedad, Dios mío. Cura su cuerpo, Padre. Fortalece sus pulmones, sus riñones, todo su organismo, su arteria, su oxigenación, Padre. Él pueda ser levantado en el nombre de Jesús. Y por tu hija Suriana también, Señor, allá en Llano del Medio, tú sabes cómo está, cómo se encuentra, delicada de salud a causa del cáncer. Señor, haz la obra en la vida de ella. Señor, levántala con poder para la gloria de tu nombre. Señor, y ponemos la unidad también de tu hija Elizabeth, Señor Dios mío. Toma, Señor, en tus manos esta petición, esta necesidad, y hazte presente en la vida de ella, y que ella pueda, Señor, nuevamente fortalecer su fe a través de este milagro en su vida. Padre, te ruego una bendición por todos los que se han reunido, por todas las personas que escucharán esta enseñanza. Padre, en tus manos la ponemos, Dios mío, para que hagas la obra. Cuida, guarda, protege, ampara y sustenta con la diestra de tu justicia a este pueblo, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y me ha dado mucho gusto haber podido compartir con ustedes esta bonita palabra. Bendiciones y que Dios les bendiga. Amén.